Apreciadas familias, muy buenas tardes y bienvenidos a un programa de Reto Familia hoy por la tarde de este 25 de junio del año 2020. Bienvenidos, alisten su café y pónganse cómodos porque hoy vamos a hablar de la felicidad. Y de la felicidad nada más y nada menos que según el señor Mahatma Gandhi. Bienvenidas familias, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de felicidad, de un tema que complementa perfectamente todos los temas y todos los ejercicios físicos que a través de la página del INDER Santander ofrecemos para toda la familia santandereana. Así que bueno, hoy vamos a tener una tarde de reflexión, una tarde que nos va a servir para caer en cuenta de si de pronto estamos haciendo la tarea hacia la felicidad o si al contrario nos estamos comportando de forma que estamos propiciando un estado de infelicidad. Solamente depende de nosotros y hoy vamos a acompañarnos de las grandes enseñanzas del maestro Mahatma Gandhi, un maestro de maestros, para que podamos entender si estamos correctamente encaminados hacia esa palabra que tiene tantos significados y que de seguro todos la tenemos como una de las más nobles aspiraciones, la felicidad. Así que bienvenidos. Vamos a hablar entonces para empezar, porque aquí el tiempo pasa muy pronto. Vamos entonces a hablar brevemente de quién es este señor del que hoy nos hemos acompañado en esta tarde para poder hablar de felicidad. Estamos hablando del señor Mohandas Karamchand Gandhi. Gandhi, recuerden ustedes cómo se escribe, Gandhi. Este señor que fue nombrado por otro grandísimo, el señor Rabindranath Tagore, nada más y nada menos que como Mahatma. Es decir, como alma grande. Vamos a ver cómo es que una persona nacida en India, siendo abogado, siendo uno de los pensadores más representativos y sobre todo uno de los líderes políticos más importantes de su país, logró pasar a la historia para toda la humanidad por marcar una diferencia que se resume en una sola palabra, que es la palabra ahimsa. Ahimsa, que es un principio que entendemos como la no violencia. Ahimsa. Hablamos de no violencia y justamente es uno de los temas que se conecta más directamente con la felicidad. Es muy importante que tengamos este primer concepto definido. La felicidad nos lleva a un camino por el que lo recorremos con recursos tales como la no violencia. Recursos tales como la no violencia entonces nos pueden llevar a la felicidad. Ahora bien, recuerden ustedes, si nos vamos para la Universidad de Harvard y allá nos dicen cuál es el significado de la felicidad, nos van a decir algo muy específico, que es la calidad de las relaciones interpersonales, que cada uno está en la capacidad de sostener y de trabajar por ellas, es el secreto de la felicidad. Es decir, la calidad de sus relaciones interpersonales determinan el que podamos sentirnos felices o infelices. ¿Cómo les parece esta primera idea, familias? ¿Cómo les parece a quienes se van conectando en esta tarde aquí a la página de INDER Santander? Bueno, estamos hablando de no violencia, estamos hablando de Mahatma Gandhi y estamos hablando de felicidad. ¿Será que nosotros, desde nuestra forma de ser, podemos propiciarnos un estado de felicidad superior a partir de practicar recursos, habilidades, herramientas, enfoques como la no violencia? Vamos a ver. Cada uno pregúntese entonces en este momento de una forma abierta y serena. ¿Está usted siendo pacífico en su modo de ser? ¿Está siendo usted agresivo en su modo de ser? ¿Está siendo usted violento? Recuerde, hemos visto que la violencia tiene muchas facetas y una de esas es justamente la violencia psicológica. No hablamos únicamente de violencia física, hablamos también de violencia psicológica, hablamos también de violencia incluso financiera cuando somos ofensivos con las personas, hablamos también de violencias que tienen unas características tan sutiles a veces que no se identifican en principio como violencia. Por eso es importante que revisemos nuestro modo de ser para que no vaya y sea que estemos cometiendo involuntariamente el pecado de ser violentos sin necesidad de serlo. Aquí con Mahatma Gandhi justamente hemos traído al mejor de los ejemplos posibles para poder mostrar cómo es que una persona puede revolucionar el mundo a partir de ser pacífico, a partir de hacer las cosas distinto. ¿Qué hizo distinto Mahatma Gandhi? No fue violento. ¿Qué practicó Mahatma Gandhi distinto a todos los demás seres humanos del planeta? La no violencia. Es decir, un hombre que eficazmente logró controlar sus impulsos, sus primeros impulsos, ir más allá y darse cuenta de cuál era la emoción que era, sin duda, más sostenible.
Recuerden ustedes, familias, que hablamos de una idea sostenible, que hablamos de la sostenibilidad de las ideas cuando éstas pueden trascender las generaciones, cuando éstas tienen la capacidad de ser convalidadas no solamente por la misma generación del hombre que las profesa, sino por posteriores generaciones. Es una manera de entender cómo podemos quizás trascender en la vida de los demás, en la vida de nuestras familias, en la vida de la sociedad misma. Importante que tengamos en cuenta estos elementos que escuchamos esta tarde. Entonces, miren, familias, ahimsa, que es el término del que estamos hablando, el término de no violencia, recuerden, hacia la felicidad entendida desde la narrativa de Gandhi. El término ahimsa procede del sánscrito y se refiere a un concepto que aboga por la no violencia y el respeto a la vida. Ojo, familias, el respeto a la vida no es solamente no matar. El respeto a la vida también tiene que estar acompañado de una consideración, de un respeto cotidiano que tengamos por la otra persona, aun cuando piense y sienta distinto que nosotros. Recuerden ustedes, cuando se hizo una interpretación del artículo 11 de la Constitución y cuando se le preguntó a los indígenas cómo la interpretaban, no hacer mal a nadie que piense o sienta diferente. ¿Será que lo hacemos nosotros en nuestra vida cotidiana? ¿Será que a veces somos bruscos y agresivos al momento o a la hora de contradecir a los demás? ¿Será que tenemos por práctica cotidiana la contradicción a los demás? Bueno, alguna vez escuché a un gran amigo decir que uno de sus secretos justamente para mantener buenas relaciones interpersonales estaba en no contradecir. Pero ojo, no contradecir de forma innecesaria, porque por supuesto en la legitimidad del debate humano siempre va a estar abierta la posibilidad de controvertir, ni más faltaba que no. Estamos hablando es de la forma de controvertir. Estamos hablando que si aplicamos la violencia, la agresividad en la forma de decir las cosas, estamos siendo violentos y en una medida muy fina de las palabras estamos incluso irrespetando la vida del otro. Recordemos que conceptos como la vida no se refieren únicamente al hecho de respirar, se refieren al hecho de respirar felicidad, de respirar y de transpirar, casi digamos de irradiar mejor, vida, tranquilidad, paz, armonía y serenidad. ¿Cómo podemos irradiar esto frente a los demás? A partir de nuestro modo de ser. Si nosotros somos pacíficos, entonces habremos entendido que la paz es un insumo necesario para que los entornos humanos que habitamos estén verdaderamente acompañados de esta sensación. Y no solamente para nosotros, sino para todas las personas. Miren que la tristeza, el aburrimiento y así también la felicidad es fácilmente contagiosa. Podemos contagiar ambientes de felicidad, podemos contagiar ambientes también de aburrimiento, todo depende de nuestro enfoque y sobre todo, como ya lo veremos en algunas frases de Mahatma Gandhi, de nuestra determinación, de nuestra voluntad. Por eso tan importante que hayamos empezado con este principio de Mahatma Gandhi, con este principio de ahimsa, la no violencia, para que entre ustedes y nosotros nos preguntemos con total sinceridad si hemos de pronto de ser más cautelosos, más suaves, menos bruscos, quizás menos agresivos en nuestra forma de darnos a entender con las demás personas. Por eso es que también hemos traído algunos de los pensamientos más puntuales que Mahatma Gandhi logró expresar a lo largo de su vida, para que podamos entender de una forma mucho más sencilla y serena lo que él nos quiso decir. Recordemos, antes de nombrar estas frases, que Mahatma Gandhi nació en el año de 1869 en la ciudad de Nueva Delhi, India, y que murió el 30 de enero de 1948, siendo uno de los dirigentes políticos más destacados de su país. Un pacifista, un político, un abogado que recibió, ya lo dijimos, el nombre honorífico de Mahatma. Mahatma, que significa en sánscrito grande, alma. Mahatma es una palabra que significa entonces Maha, grande, Atma, alma. Grande alma, un gran alma que vino a este planeta a enseñarnos lecciones desde su modo de ser, porque recuerden, muchas personas pueden sostener diferentes discursos, pero solamente será el respaldo de sus acciones lo que legitime verdaderamente eso que se dice. Vamos entonces a hablar de vida, vamos entonces a hablar de amor. ¿Cuáles son las frases? ¿Cuáles son esos pensamientos concretos que Mahatma Gandhi nos dejó como enseñanzas para la vida? Miren ustedes lo que nos dice Mahatma Gandhi. Allí donde hay amor, hay también vida. Aquello que se hace con amor, aquello que se hace verdaderamente con dedicación, es hecho bien. Aquello donde el amor está implícito, hay vida. Vida entendida como esa sensación vital, esa energía vital que nos acompaña y que nos permite dar
lo mejor de nosotros a todos los demás. El amor es la principal fuente de buenas vibraciones. La esencia de todas las religiones es la misma, solo cambian sus enfoques. Tengamos en cuenta, porque a veces podemos dar una definición muy contundente y al mismo tiempo fácil de entender, por ejemplo, cuando decimos que entendemos a Dios como la ley del amor. No puede haber una forma mucho más sencilla y más contundente al mismo tiempo de poder entender de qué se trata. Entonces, vamos a ver también otra. Dice: el desacuerdo es muchas veces muestra de progreso. Claro que sí, Mahatma Gandhi nos invita también a no estar necesariamente de acuerdo con todo, pero nos habla también de la forma en la que manifestamos ese desacuerdo. Recordemos a Aristóteles cuando nos dice: el punto medio de las cosas es la virtud. La virtud es el punto intermedio entre dos extremos. Entonces tenemos que, por ejemplo, para Aristóteles, los extremos están en mentir, pero ojo, porque el otro extremo no está necesariamente en decir la verdad. Uno de los extremos también de esos vicios a los que Aristóteles nos invita a encontrar el punto medio está justamente en no saber decir las cosas. Para Aristóteles es prácticamente igual mentir al hecho de no saber decir las cosas, porque en ambos casos estamos destruyendo relaciones y confianzas. Y recordemos que la confianza, siendo un símil, es como una esfera de cristal. Hay que cuidarla, porque una vez se caiga difícilmente se puede volver a recuperar conforme era. Estandartes de las relaciones interpersonales como el respeto y como la confianza, tenemos que trabajarlos todos los días, porque allí tenemos, y lo vimos al principio de esta charla, el insumo más importante para poder entender la felicidad. Y la felicidad como una construcción personal, como algo que realmente podemos trabajar nosotros mismos sin ponerla en manos de los demás. Ojo, familias, cuando alguien comete el error, porque debemos decirlo así, de decir no soy feliz, pero voy a encontrarme con alguien que sí lo sea para que me haga feliz, no creemos que así sea. Recordemos, atraemos conforme somos, no conforme pidamos. Si usted es una persona triste que está buscando una persona feliz, se va a encontrar de pronto exactamente lo mismo. Es decir, una persona infeliz que vuelva y que llegue a su lado pensando que usted es quien la va a hacer feliz. No, señores, las felicidades se encuentran, y en esa medida las personas que trabajan por su felicidad de forma individual encuentran al final también personas que están dispuestas a reconocer que de sí mismas depende su estado principal de felicidad y de sosiego. Continuemos. Entonces tenemos otras ideas. Incluso si está en minoría, la verdad es la verdad. A veces las personas se dejan llevar por una mentira repetida muchas veces, lo cual, dicen algunos, se convierte en verdad. Hay cosas que simplemente tienen un solo camino y hay una verdad que únicamente es una. Por eso es importante que las personas que de repente a veces se sienten que el mundo está contra ellas, sientan la tranquilidad de saber. Miren lo que nos dice Mahatma, nos dice: la verdad solo tiene un camino. La realidad es objetiva y palpable. Una mentira 1000 veces repetida nunca se convertirá en verdad. La gloria está en aspirar a una meta y no terminar de alcanzarla. Familias, ¿cuántas veces nos embolatamos la tranquilidad? Porque hay que usar esa palabra, porque a veces la felicidad se embolata. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando únicamente entendemos que la meta es aquel que nos va a dar, o aquel momento que nos va a dar realmente el gozo necesario para sentir esta energía vital. El camino, y lo reconocemos quizás cuando estemos cerca a que realmente la vida termine, el camino resulta siendo realmente lo apasionante, lo que nos permite saber qué tan vivos o no estamos en este mundo, cuánto sentido tiene cada paso que damos en nuestra vida. Pudiera ser mucho más determinante que solo quedarnos con la sensación de alcanzar una meta. La felicidad aparece cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces está en armonía. Ojo con esta frase, familias, porque aquí Gandhi nos llama la atención y de una forma muy contundente. Estamos hablando de la capacidad de transmitir verosimilitud. Estamos hablando de la capacidad de ser coherentes, consecuentes y congruentes. En esa medida, Mahatma Gandhi nos dice: la felicidad aparece solo cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces está en perfecta armonía. Si tú tienes un discurso, pero lo borras con lo que haces, porque por ejemplo hablas de paz, pero eres violento, hay una incoherencia. Gandhi te está diciendo: en esa medida no vas a ser feliz, porque lo que tú haces no está a la altura de lo que dices, porque lo que piensas no está a la altura de lo que dices.
porque lo que dices no está a la altura de lo que haces, etcétera, etcétera. ¿A qué nos invita Mahatma Gandhi? A la coherencia, a la congruencia, a la sensatez de vida, que podamos conscientemente estar en una misma línea y no llamarnos al autosabotaje, que es lo que puede aparecer cuando nosotros mismos nos llamamos a engaños, haciendo, diciendo y pensando diferente. Un antídoto contra la hipocresía y contra la tristeza es actuar tal cual sentimos. Vamos con una de las más interesantes porque Mahatma Gandhi nos regala muchos pensamientos totalmente relevantes para la vida y sobre todo fáciles de entender. Nos dice, tú mismo debes ser el cambio que quieres ver en el mundo, y quizás es una de las frases más contundentes de Mahatma Gandhi. Tú mismo, repetimos, debes ser el cambio que quieres ver en el mundo. Aquí en estas mismas charlas de Reto Familia hemos hablado de, por ejemplo, cómo el médico Santiago Rojas de Bogotá comentó hace muy poco que la aspiración que él tenía era parecerse un poco a lo que él quería que fuera la humanidad. Es decir, se le preguntó, bueno, ¿usted cómo cree que la humanidad va a salir después de esta cuarentena? Y él dijo, pienso que va a salir recuperada de muchos de los hábitos que no eran sanos, pero yo no pongo la fe en la humanidad, pongo la fe en mí, porque de alguna manera es el único lugar en el cual tengo verdadera injerencia. Miren ustedes cómo entonces estamos hablando de propiciar nuestra propia felicidad, propiciar la tranquilidad, propiciar la armonía. Es un trabajo que nos corresponde a nosotros, familias, y en esa medida, si nos comprometemos, si nuestra voluntad realmente está conectada con esas intenciones, podemos conseguirlo. Pero necesitamos sí que tengamos la determinación y la voluntad para que así pueda ser. De lo contrario, no va a pasar absolutamente nada. Miren ahora bien, vamos a otra de las frases, y esta es una de las más contundentes también. Todas lo son, realmente Mahatma Gandhi es extraordinariamente elocuente y en esa medida todos sus pensamientos resultan de una gran lección o resultan siendo una gran lección para nosotros. Miren esta, le preguntaron a Mahatma Gandhi, ¿cuáles son los factores que destruyen al ser humano? Y él contestó así, la política sin principios, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad y la oración sin caridad. Sin caridad. Miren ustedes, esta es la respuesta que da Mahatma Gandhi cuando se le pregunta cuáles son los factores que destruyen al ser humano. Y miren ustedes que estamos hablando de oración, estamos hablando de ciencia, de sabiduría, de política, pero con un factor. Y es que los estamos poniendo en contraste y estamos diciendo la política por sí misma no es mala, pero sin principios, sin valores, sin un norte que verdaderamente esté puesto en quienes debe estar, que es en los ciudadanos, entonces la política destruye al ser humano. En esa medida, en ese contexto y bajo esa comprensión. ¿Qué más nos dice? El placer sin compromiso. El placer sin compromiso también destruye al ser humano bajo la mirada de Mahatma Gandhi. Nos va a decir que la riqueza sin trabajo, toda riqueza que se consiga con trabajo, con esfuerzo, con dedicación cotidiana, nos dice Mahatma Gandhi, nos va a resultar provechosa. Pero si lo hacemos al contrario, si aspiramos a una riqueza sin el esfuerzo diario del trabajo, sin el sacrificio del tiempo, entonces no vamos a conseguir realmente sino una destrucción del ser humano, en las palabras de Mahatma Gandhi. La sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad y la oración sin caridad. Si únicamente estamos dispuestos a orar para satisfacer nuestras propias necesidades, nos dice Mahatma Gandhi, estamos destruyendo también al ser humano. Tenemos siempre que velar, y si estamos, por ejemplo, orando, orar no solamente para que lo bueno nos pase a nosotros, sino orar para que lo bueno también le pase al otro, para que le pase a los demás. Las aspiraciones que tenga por el prójimo, por los demás, tienen que ir encaminadas siempre bajo la mirada del amor. Recordemos cuando el gran maestro hace más de 2000 años decía, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero esto tiene un elemento inicial, que es el amor a sí mismo. Porque si tú no te quieres, entonces no vas a querer tampoco a los demás bajo la métrica de esa misma enseñanza.
Continuamos con Mahatma Gandhi. La mejor manera de encontrarse a uno mismo es perderse en el servicio a los demás. Miren ustedes, ¿qué pasa entonces? Uno de los secretos de la felicidad es dejar de preocuparse por lo que usted necesita y ubicarse en las necesidades que tiene la otra persona. Miren que es un cambio en la mirada, es un giro en el enfoque que tenemos respecto de la vida misma. La mejor manera de encontrarse a uno mismo es perderse en el servicio a los demás. Cuando usted da todo de sí, cuando por los demás usted trabaja, también lo está haciendo por usted. El universo no es indiferente a los esfuerzos de cada ser humano y los compensa también con infinita generosidad. Pero para eso, familias, y en esta medida, tenemos que fijarnos en lo que el otro necesita, incluso casi que con preferencia a lo que nosotros necesitamos, salvo que lo que nosotros necesitamos justamente para estar plenos sea perdernos en el servicio a los demás. Tomarnos en serio las necesidades que tienen los demás para que también en un momento dado las nuestras sean igualmente consideradas. Bueno, hemos hablado de la voluntad, hemos hablado de la determinación, hemos hablado que si no hay ganas no pasa absolutamente nada y eso aplica en muchos campos de la vida y por supuesto también en el campo de la felicidad. Estamos hablando de que la fuerza, según dice Gandhi, la fuerza no viene de la capacidad física, sino que viene de una voluntad indomable. La fuerza que usted necesita para trabajar por su felicidad, según Gandhi, está en que usted quiera ser feliz, en que usted determine que los factores por los cuales se ha hecho mala vida hasta hoy ya no van a ser más generadores de mala vida para usted. Está en que usted tome decisiones respecto a con quién compartir su tiempo y con quién no. Está en que usted haga un filtro de las personas que acompañan su vida y determine de pronto su compañía a quien no le hace bien. De repente su compañía no deja que alguien crezca. A veces las personas tienen que separarse y esto no tiene elementos negativos, al contrario, cuando las personas ya no tienen una misión en común, tienen que separarse porque cada uno no se puede transgredir los caminos, no se pueden transgredir los caminos del uno al otro y esto pasa a veces cuando se mantienen relaciones de forma terca, bien sean relaciones de amistad, relaciones de pareja, relaciones de trabajo. Todo tipo de relaciones tóxicas, es decir, aquellas relaciones que usted encuentra que ya no construyen, que ya no suman. Si usted siente que no le está sumando a alguien, si usted siente que de pronto los sueños de una persona se están viendo truncados porque usted no se va de la vida de ella, por favor, caiga en cuenta y haga la tarea juicioso, hágalo. De pronto la vida le tiene preparado a usted un camino distinto, pero a veces hay que saber dejar ir, hay que saber despedirse y hay que saber decir adiós, porque como dice Cerati, saber decir adiós también es crecer. Familias, estamos hablando de Mahatma Gandhi, ya casi terminando este programa de Reto Familia, que tratamos que no sea muy largo para que ojalá todos ustedes lo logren ver hasta el final. Esta frase que sigue es muy, pero que muy importante, porque nos va a hablar de un elemento clave. Así como hablamos que el insumo para poder amar a los demás es que usted aprenda a amarse a sí mismo, también estamos hablando de que el insumo para que usted pueda ser pacífico con los demás empieza con que usted se encuentre en paz consigo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que usted se encuentre a gusto con su vida, que usted se sienta verdaderamente agradecido y en gozo cada vez que recuerda los elementos que componen su vida. Que no hay cosas dolorosas, por supuesto que va a haber cosas dolorosas, pero nosotros somos quienes estamos llamados a participar de las soluciones de las situaciones, de hacer los duelos conforme corresponde, de no ponerle una cobija encima a la tristeza, sino que al contrario, hay que expresarla y hay que dejarla ser. Cuando la tristeza se presenta, hay que permitirla ser también. Si ustedes recuerdan la película Intensamente, van a saber cómo es que allí se solucionó prácticamente todo el complique emocional. ¿Cuándo? Cuando la tristeza dejó de ser ignorada y se le dijo de alguna manera, bueno, venga a ver usted qué es lo que me tiene que enseñar, señora tristeza, y muéstreme a ver cuáles son sus enseñanzas. Y definitivamente fue ahí cuando se logró el equilibrio entre la alegría y la tristeza propiamente dicho. ¿Saben ustedes, quienes han visto la película, a qué nos estamos refiriendo? Bueno, esta frase, a la cual hemos hecho mucha antesala, dice así: la persona que no está en paz consigo misma será una persona en guerra con el mundo entero. Ojo familias, ojo familias. Las personas agresivas, las personas que están en guerra con todo el mundo,
no necesariamente lo quieren estar. Las personas agresivas no necesariamente están con la intención de ser agresivas. Tenemos que aprender a ver más allá. Por ejemplo, una persona agresiva en realidad puede ser una persona asustada, profundamente asustada, que reacciona de forma prevenida y por eso pareciera que fuera violenta, pero en realidad lo que está es muerta del susto. Ahora, una persona que se comporta de forma violenta con los demás, una persona que se declara de alguna forma en guerra con todas las demás personas, podemos entender que es alguien que en principio se encuentra en guerra con su propio mundo, que se encuentra en guerra con su propia vida. Tenemos que aprender a mirar más allá, familias, porque a veces hay situaciones que es muy fácil juzgar y no miramos de pronto qué hay atrás. Miren ustedes a veces casos como el alcoholismo, que a veces es muy fácil señalar y decir X, Y o Z opinión. Pero lo que no sabemos de pronto es que alguna persona que esté en estado de embriaguez a veces lo que siente es pocas ganas de vivir. ¿Será que nosotros, en lugar de juzgar, podemos ofrecer una mirada mucho más generosa para, por ejemplo, en este caso, decir cuáles serán los elementos o cuáles serán las situaciones que está viviendo determinada persona para que no tenga ni siquiera ganas de vivir? Tenemos que preguntarnos y tenemos que cambiar a veces de preguntas para que las respuestas, sin duda, también sean diferentes. Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo, y es una de las enseñanzas más importantes con las que vamos cerrando y resumiendo este programa de Reto Familia que hemos tenido hoy para todos ustedes desde la sede de nuestro Inder Santander en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Familias, de esta forma estamos terminando esta transmisión de la tarde de hoy que hemos tenido de 4 a 4 y media para todos ustedes. Agradecemos muy especialmente su atención, agradecemos su compañía, agradecemos el que hayan tomado nota, ojalá, de estos temas que hacemos con todo cariño para toda la familia santanderiana. Reciban ustedes un abrazo muy especial, un saludo muy cordial, que tengan un resto de día muy feliz, familias, y sobre todo que tengamos todos, siempre y todos los días, la posibilidad desde nuestra voluntad de poner en práctica cada uno de los temas que compartimos aquí para ustedes. Familias, gracias, que tengan un resto de tarde muy feliz. Chao.